Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad. Este día voy a dedicar la entrevista, la charla con mi colega sobre lo que es servicios de salud que se ofrecen a todos los residentes en el condado. Mi invitada este día es Marisol Ortiz y es la directora de lo que es la Oficina de Servicios al Cliente con los servicios de salud en el condado. Bienvenida al programa, Marisol. Muchas gracias por la invitación, Gloria. Por supuesto, es un placer tenerte acá. Un placer y gracias. Estar aquí contigo. Yo sé que todos tenemos nuestras labores de trabajo, pero encontrando espacio para venir a informar a la comunidad, claro que para sí. mí tiene un gran significado. Cuéntanos, Marisol, si puedes darnos una pequeña reseña de quién es Marisol Ortiz. Sí, cómo no. Bueno, yo soy una inmigrante de Puerto Rico. Vine aquí al condado de Montgomery en el año 96, actually con un internado de la universidad. Y después, por cosas de la vida, me enamoré de un salvadoreño y me vine a vivir aquí en el 97. Cuando ya llegué aquí, pues como nosotros los inmigrantes, no sabía nada del sistema, no sabía nada de los servicios que se ofrecía, no hablaba inglés. Cuando llegué aquí, nosotros éramos recientemente inmigrantes, recién casadas, te podrás imaginar, totalmente una nueva cultura para mí, porque aunque somos latinos, somos de diferentes países, pues son diferentes culturas. Fue un proceso de transición, pero gracias a Dios, pues poco a poco empecé a trabajar. Tuve mi primer hijo como al año y entonces ya era no solamente una nueva inmigrante, a un nuevo lugar, no necesariamente saber el idioma, era una nueva mamá. Primeriza, te podrás imaginar. Así que fue un proceso, una transición algo difícil, pero al mismo tiempo bien esperanzadora porque me enseñó cómo trabajar y buscar los servicios y ver cómo nosotros el condado tiene muchos servicios para las familias y cómo aprender. Empecé a trabajar, empecé a aprender el idioma y entonces terminé lo que era mi bachillerato y de ahí entonces... Disculpa, cuando tú dices el bachillerato, ¿estás hablando de la licenciatura, de bachelor's degree o estás hablando de la secundaria? De bachelor's degrees. Bien. Sí. Me faltaba solo un grado cuando me vine y entonces terminé eso y ya me gradué. Entonces de ahí yo tomé ventaja de un programa que tiene una de las organizaciones sin fines de lucro para primerizas. Y entonces ahí conocí la persona que... me ayudó daba mucha información acerca de qué tenías que hacer, tu primer bebé, cómo tenías que ir esto, y eso fue un servicio que estaba, así que yo tomé ventaja de eso. Y cuando pasó eso, se abrió un trabajo, una oportunidad en esa misma organización, y entonces ella se comunicó conmigo, y yo apliqué. Lo que hacen las conexiones, ¿verdad? Correcto. Correcto. Alguien recientemente hacía un comentario, Marisol, que decía, nosotros tenemos que tocar puertas. Si los abren la ventana, entramos a la casa y después encontramos las otras puertas dentro de la casa. Y yo digo, eso es increíble. Las conexiones son tan importantes. Sí. Es aprender y no tener miedo. Es lo otro, sí. Es lo otro, porque muchas veces nosotros como inmigrantes nos pueden ofrecer, estamos temerosos. Sí. A veces sí hay miedo y es normal que uno tenga miedo, pero uno también tiene que tomar el riesgo y entrar y preguntar. Sí. Porque los servicios están. Y lo más importante y lo más bonito es que la gente te quiere ayudar. Bien, lo que pasa es que nosotros, de parte de nosotros, entonces tenemos que preguntar y estar dispuestos y hacerla. Ayudarnos nosotros mismos en ese paso y ya lo demás se va a abrir. Exacto. Y dejar el miedo. El temor de preguntar. El temor. Tenemos que preguntar. Ahí fue cuando empecé a trabajar con la organización y ya entré lo que sería el programa de Care for Kids. Ahí estamos, porque el punto, el enfoque del programa, la razón por la que tú estás ahorita teniendo esta conversación conmigo, con Mi Escuela es su Escuela, es porque yo me he enterado de tu trabajo con el Departamento de Salud
en el condado. Y especialmente que tú trabajas con el programa que se llama Care for Kids, que es tú nos vas a contar de qué se trata este programa, porque yo creo que la comunidad tiene que saber que eso está ahí y es para el beneficio de toda la familia. Correcto. Cuéntanos. El programa de Care for Kids es administrado por la organización sin fines de lucros llamada Primary Care Coalition. Bien, okay. Y es un programa del condado, pero nosotros lo administramos, sí. ¿verdad? Y es un programa de cuidado de salud para niños. Y lo que hacemos nosotros es que le proveemos acceso a cuidados de salud, a cuidados de dentista, para niños que no son elegibles para ningún otro programa público o privado. O sea, ese es el caso entonces, Marisol. Yo soy una madre de familia, tengo pequeños desde infantes, pequeñitos, meses de nacidos, ¿hasta qué edades? Hasta los 18. Hasta los 18. Nosotros cubrimos todo lo que es 18. Cuando el niño ya cumple los 19, entonces ya sale del programa. Y esto es ofrecido específicamente para todos los residentes en el condado de Montgomery. Correcto. Son todos los niños de estas edades, de 0 hasta los 19, y para todos los residentes que sean del condado de Montgomery. Eso es uno de los criterios, sí. Específicamente. Y entonces, en este caso, las personas, ¿qué tipo de asistencia proveen? Correcto. Dinos si cubre todo o hay algunas excepciones. Sí, entonces nosotros siempre explicamos que el programa de Care for Kids es un programa de salud, no es un seguro. Okay? Como es un programa del condado, es un programa local, entonces tiene sus límites, pero sí tiene sus beneficios. Y lo que nosotros hacemos es que nosotros inscribimos los niños con una clínica, donde ellos puedan recibir todos sus cuidados primarios, sea por cuidados de físicos o cuando el niño se enferma. No hay límite de visitas, los niños tantas veces lo necesiten, tantas veces lo pueden utilizar. Usualmente a veces puede haber un costo de visita, dependiendo, pero no va a exceder los $15 por visita. ¿Okay? Y lo otro es que entonces a través del programa, también cuando son aprobados para el programa, también son aprobados para el programa dental que tiene el condado, donde van a recibir el cuidado oral, pueden ver al dentista y solo pagan $10 por visita. ¿Okay? A través de nosotros también tiene acceso a medicinas, si necesitan medicina, tienen descuentos en laboratorio y radiología. Okay. Si el niño por alguna razón necesitará especialistas, nosotros entonces nos encargamos de buscar los programas o los recursos para entonces proveerle esos servicios a los niños. Okay. Lo único que nosotros no cubrimos es la sala de emergencia o el hospital. Eso lamentablemente los fondos no nos permiten para esos servicios. Pero también le ayudamos a las familias a cómo navegar ese proceso. Si tienen que ir al hospital, entonces nuestra case manager le explica qué aplicaciones tienen que hacer en el hospital para poder recibir alguna asistencia. En el caso entonces de ustedes, si yo resido en Rockville, ustedes van entonces a asignar una clínica que es cercana a donde ellos residen. Correcto. Nosotros tenemos una conversación cuando el niño se inscribe por primera vez al programa. Nosotros tenemos conversaciones para saber un poquito acerca de la historia médica del niño y determinar cuál es el mejor clínica para ellos. Muchas veces uno de los mayores criterios es dónde vive geográficamente para determinar qué es lo más cerca, lo más conveniente para el niño y la familia. Pregunta Marisol, yo soy una familia nueva en el condado. Mis hijos quizás nacieron fuera del país y a mí me gustaría que mis hijos recibieran asistencia. ¿Puedo solicitar este servicio? Sí. Care for Kids. Sí. El programa de Care for Kids nosotros lo administramos, pero la elegibilidad del programa la hace el Departamento de Salud. Y el Departamento de Salud tiene la oficina de elegibilidad y servicios de apoyo para las familias, donde las familias, todos los residentes del condado de Montgomery pueden aplicar para diferentes programas. Y uno de los programas es Care for Kids. Hay 3 oficinas, una en Rockville, una en Silver Spring y una en Germantown. Y entonces las familias van ahí y pueden decir,
yo necesito o mi hijo necesita cuidado de salud y yo quiero aplicar para un programa. Entonces ahí le van a dar la aplicación que tienen que llenar y los documentos que tienen que presentar. Ya de ahí ellos se encargan de hacer la elegibilidad, en determinar que el niño está elegible, y si el niño está elegible, entonces la notificación nos llega a nosotros para entonces nosotros inscribirlos con la clínica. Ahora, ¿qué hace a una familia o a un menor de edad elegible para este programa? El programa de Care for Kids, cuando van a estas oficinas del Departamento de Salud, ellos le van a hacer le van a hacer unas preguntas para determinar cuál es el programa a lo que ellos son elegibles. Lo importante saber del programa de Care for Kids es que los papás, las familias tienen que ser estar dentro, o sea, el menor de 250% del nivel federal de pobreza. Eso es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque todo eso se determina basado en los ingresos de la familia y en el tamaño de la familia. ¿Okay? Yo lo que siempre le insisto a las familias es que no se preocupen por eso. No piensen, yo cobro mucho, yo cobro menos o esto. No, apliquen. Lo más que le van a decir es que no son elegibles, pero lo más seguro posiblemente sí lo son. Entonces es mejor aplicar y asegurarse y llevar toda la documentación que necesita, y entonces para ver. Esa oficina también tiene programas para adultos, eso beneficia toda la familia, no solo para el programa. Obviamente sería entonces, ellos harían una sola solicitud para los chicos y después otra para los adultos. Creo que ahora la solicitud, dependiendo del programa, le pueden determinar, hay unos programas que pueden hacer hasta la aplicación en internet. Pero hay áreas ahí que le pueden ayudar, pero para el programa de Care for Kids y de adultos también pueden hacerlo con una sola aplicación. ¿Okay? Lo importante de ahí es que lleven los documentos que son necesarios y ya de ahí ellos le van a ayudar. Ese es su y lo bueno, sabes, Marisol, nosotros nos conocemos debido al trabajo nuestro, yo con el college y el tuyo con el programa Care for Kids. Y muchas veces coincidimos debido a nuestro trabajo, nos conocemos, y eso es lo que hace que yo me entere. Marisol, sería fantástica que viniera y hablara sobre el programa porque nuestra comunidad constantemente anda buscando ayuda, y es la importancia de que la familia esté saludable. Para nosotros en el college recibimos estudiantes y queremos asegurarnos que nuestros estudiantes estén saludables. Y alguien comentaba recientemente, alguien que trabaja para el college, que sí, debido a que la situación muchas veces en las familias no permite que los estudiantes si necesitan asistencia de emergencia con comida y todo eso, se han establecido dispensas, y de qué manera se puede ayudar a la familia que puede obtener los servicios que están disponibles para todos nosotros, ¿no? Entonces, eso para mí, encontrar colegas que trabajan fuera del college en diferentes dependencias es bien importante, porque si yo sé que un estudiante llega conmigo y pregunta, mire, es la situación mía de la familia, usted por casualidad sabe en dónde. Y para nosotros puede decir, sí, yo sé a dónde puedo referir, yo sé a dónde puede ir tu familia, donde tú puedes ir si todavía no tiene 18 años, ¿no? Exacto. Entonces, la ventaja y la fortuna que tenemos cuando yo me enteré que tú eras la directora de servicios al cliente, es lo mejor, ¿sabes? Porque la importancia de tener personas que tienen conciencia social, que tratan al público, eso es súper importante. Correcto. De que tú te vas a asegurar que las personas que trabajan en este programa le van a dar el servicio al público. Exacto. Y que el servicio está ahí. Sí. Que a veces nosotros lo que ahorita estamos, como decir, yo quisiera, o sea, mi meta como directora es que todos los niños que viven en el condado de Montgomery, que sean posibles elegibles para el programa, apliquen. Sí, el programa está ahí para ayudarles. Sí. Estamos nosotros ahí para brindarles ese servicio. La gente no debe tener miedo, no se tienen que preocupar. Somos afortunados que vivimos en este condado, y que este condado es abierto, tiene las manos abiertas para los inmigrantes. Entonces, tomemos ventaja de eso, porque si los hijos yo soy mamá, y si los hijos de nosotros están bien,
Tú estás bien. Yo estoy bien, Sí. ¿verdad? Entonces así, si nuestros niños están bien, están más listos para aprender en la escuela, están más listos para seguir adelante, están más listos para hacer lo que podemos decir nosotros, no hicimos nosotros, ¿verdad? Sí. Pero ellos sí. Entonces hay que dar la oportunidad y estamos en un condado que tiene tantos servicios. Sí. Es solamente eso de buscar, solo preguntar, no tengan miedo. Aquí estamos para ayudar. Y lo mejor también, ¿sabes? El hecho es de que hay servicios en el idioma que la comunidad habla. Exacto. Y eso, te digo, ha cambiado mucho desde mis tiempos, cuando yo era recién llegada. O sea que no había tanto servicio bilingüe en estas agencias como lo hay ahora. Entonces, aunque tú no tengas el comando del inglés fluente, que no eres fluida en eso, entonces, pero sí, trata de comunicarte, va a haber alguien que habla el idioma tuyo. Correcto. Y entonces tienes que hacer preguntas. Exacto. Y todo el personal del programa de Care for Kids habla español. ¡Caramba! Todos los que nosotros trabajamos hablamos español. El idioma en nuestro programa no es no es un problema. Para inscribirse, para preguntar, para cualquier duda, nosotros le hablamos en su idioma. Bien. Pregunta, ¿a dónde puede llamar a alguien para encontrar información o en dónde hay más información sobre esto? Nosotros estamos ahora tratando de informar, porque como la elegibilidad del programa la hace el Departamento de Salud, pues nosotros estamos tratando de instar a las familias nuevas, que les digan que si quieren preguntar cómo aplicar, como tienen que ir al Departamento de Salud, si la gente tiene alguna pregunta, llama al 311. El 311 tiene toda la información. El 311 se supone que basado donde ellos viven, le puede recomendar dónde es más cerca para aplicar y qué documentación tiene que llevar. Y el 311 tiene información en español, porque las personas que llaman tienen personal en español. Bien. Entonces, nosotros ahora lo que estamos tratando de instar a que llamen al 311, pregunten, porque también es una manera de que el 311 se informe y del condado también informarse cuáles son los servicios que las comunidades está preguntando. Está investigando. Y entonces es una parte de ver la necesidad. Entonces es importante de que si llamen al 311, pregunten, yo quiero un programa de salud para mi hijo y quiero saber dónde puedo aplicar, qué es lo que tengo que hacer. Y ellos le pueden dar por lo menos la información, primera información para ir a aplicar para el programa. Y obviamente tú me puedes corregir, Marisol, para las familias nuevas en los Estados Unidos, en el condado, mucho el temor de que muchas veces, que hablamos, de que existe ahorita con la situación migratoria y muchas personas no quieren buscar asistencia porque dicen, yo no sé qué va a pasar, si esta información se va a compartir con alguien más y yo no quiero que mi nombre ande flotando con la dirección de mi familia. Entonces, yo creo que en el caso de ustedes es establecer la confianza de que la comunidad puede llamar y hacer estas investigaciones, de llamar por ayuda, que son seguras. Correcto, porque lo importante del programa de Care for Kids y de los programas del condado son programas del condado, no son programas que obtienen servicio o dinero del Estado o del federal. Eso es del condado, eso es seguro, porque el condado ya ha dicho que está protegiendo, que no puede tener esta información, no le va a negar servicios, que no le va a negar servicio. Que no le va a negar servicio. Entonces, para el programa de Care for Kids no tienen que tener miedo. Ellos y la información en otros está protegida. No deben tener ningún tipo de miedo en ir a aplicar. Con información general, ponle de que yo soy una persona que tengo acceso al Internet. ¿Hay una manera que alguien pueda entrar al Internet y encontrar información? Sí, yo creo que solo pueden decir Care for Kids, ponerle el nombre del programa y entonces lo va a llevar posiblemente a nuestra... Hay algunas que a veces lo lleva al Departamento de Salud, pero también lo puede llevar a nuestra organización que se llama Primary Care Coalition y ahí también está toda la información. Cuando tú mencionabas hace un momento de que habían 3 localidades en el condado donde pueden recibir información o asistencia, ¿a dónde están estas? Están localizadas en la Oficina de Elegibilidad y Servicios de Apoyo, que es el departamento, las oficinas donde las personas aplican para diferentes programas de salud. Está localizado uno en Germantown,
otro en Rockville y otro en Silver Spring. Bueno, sabes, las escuelas cada año piden de que los chicos tienen que tener las vacunas. ¿Eso es parte que lo cubre el Care for Kids? Sí, cuando el niño es asignado a una clínica, nosotros siempre le recomendamos a nuestras familias que lo lleven a hacerse un examen físico. Bien. ¿Ok? Entonces, porque cuando estamos hablando de niños, cada niño, dependiendo de su edad, tiene un número de vacunas que tiene que tener por ciertas edades, también tiene un desarrollo del niño. El niño está creciendo y se está desarrollando. Sí. Entonces, lo que nosotros le instamos a nuestras familias es que tengan su examen físico para asegurarse que el niño esté desarrollando bien, que tenga todas las vacunas al día, lo mismo con lo del dentista. Entonces, sí, las vacunas están incluidas. Cuando hacen su examen físico y necesita vacunas el niño, los va a obtener. Si el niño por alguna razón llega antes a la escuela, el departamento también le puede ofrecer las vacunas a través de la clínica. La clínica en la escuela. Si el niño no llega ahí a la oficina internacional para... Bien. Con el sistema público de la escuela, si por alguna razón el niño no tiene ningún programa de salud, no tiene ningún seguro ni nada y necesita vacunas, entonces la clínica allí que mismo, está ahí localizada, entonces va a hacerle le puede proveer la vacuna. Audiencia, comunidad, eso es bien importante porque muchos de nosotros somos nuevos en el país, en el condado, y no sabemos cuál es el procedimiento para hacer para que nuestra familia reciba asistencia. Y acá cada uno tiene que, para que sus hijos puedan atender las escuelas públicas en el condado, necesitan pasar por lo que es la Oficina de Estudiantes Internacionales con las escuelas públicas del condado. Y la información que nos está dando Marisol es muy importante porque si ustedes todavía no se han inscrito, tienen que hacerlo. Y entonces ahí hay una clínica dentro del centro de estudiantes internacionales. Eso es buenísimo. Sí, porque que le chequea lo de las vacunas y le ponen la vacuna. Sí. O sea, que es importante que inscriban a sus niños a la escuela, si no lo han hecho, y que le inscriban el programa de salud también. Sí. Porque ellos le van a poder proveer, por ejemplo, en ese momento, porque no tiene ningún otro programa, las vacunas, pero es importante que el niño esté cubierto. Si su hijo se enferma, usted tiene dónde llevarlo. Bien. Tiene esa tranquilidad. Sí, es una tranquilidad. Y sabes que lo otro también para recalcarle al público es cierto que es un lugar seguro, que por favor lo busquen, que no dejen de pasar esta oportunidad, eso es importante. Correcto. La salud, si no la tenemos, no tenemos nada. Exacto. ¿Sabes? Y si sus hijos están bien, usted va a poder estar tranquilo, sus hijos no van a faltar a la escuela, usted va a poder hacer su trabajo, no como que va a tener... la preocupación. Esa preocupación. ¿De dónde lo va a llevar? ¿Qué va a pasar? No tengo dinero para llevarlo al doctor. Eso usted no se tiene que preocupar. Y lo otro también es de recalcar, qué bueno que el 311, tú lo mencionas, porque el 311 aquí en el condado da asistencia en salud, va a dar información a dónde con salud para usted como adulto, las escuelas. Exacto. Si usted no sabe a dónde ir y cómo le van a dar la hijos en la escuela, llama al 311 y entonces el 311 a usted... le va a decir, sí, si usted habla español, diga español, por favor, y entonces le van a transferir a alguien que hable español. Exacto. Y viene usted y dice, mire, yo soy nueva, yo quisiera saber cómo hago para matricular a mis chicos en escuelas. Fácil. No es fácil. Y si llega usted un poco más tarde, que ya empezó el año escolar, no se preocupe. Haga el mismo proceso. Usted puede inscribir a sus hijos aunque ya haya empezado el año escolar. Exacto. Usted puede inscribirse al programa de Care for Kids, aunque ya ha pasado... Sí, eso es todo el año. Eso es de hacerlo todo el año. Todo el año. Y el programa de Care for Kids también quería mencionar, como es un programa de inscripción, los niños van a obtener el programa por 2 años. La mayoría de los programas, si uno escucha acerca del programa de salud, usualmente son anuales. Cada año usted tiene que hacer el mismo proceso y renovar el programa. Para el programa de Care for Kids ahora son 2 años. Tiene el beneficio de mantener a su hijo con cobertura de salud por 2 años. Lo que estamos instando ahora es que los papás que ya tienen los niños en el programa de Care for Kids y se van a expirar, por favor,
regresen. Que no lo dejen expirar. Que no lo dejen expirar. Renuevan. Hay que lo renovarlo. renueven. Hay que renovarlo lo antes posible porque así el niño mantiene esa cobertura de salud. Y en una emergencia usted no va a estar como que, ¿a dónde voy? O ya no tengo el programa, o se me venció, ¿qué hago? Lo importante es mantener esa cobertura vigente todo el tiempo, porque el servicio está ahí. No, eso es, ¿sabes tú? Que si tenemos los servicios disponibles, ¿por qué dejarlos pasar? Exacto. Marisol. Exacto. Ahora, también tú decías de que sí hay también beneficios para los adultos. ¿A dónde sería también con ustedes? Una solicitud diferente. También pueden, si necesitan un programa de salud para adultos, también pueden hacerlo cuando vayan a preguntar para Care for Kids, también pueden preguntar, porque la Oficina de Elegibilidad y Servicios de Apoyo también pueden darles información. Cuando apliquen para Care for Kids, también pueden aplicar para un programa para adultos. Muy bien. Bueno, mira, casi se nos está yendo el tiempo, Marisol. ¿Algo que quisieras tú que no hemos tocado todavía? ¿Te gustaría mencionarlo? Yo lo que quería recalcar más que todo es que es importante que sepan que los servicios que nosotros brindamos, no solo el condado, pero a veces las organizaciones en la comunidad, es para los residentes. Usen los servicios, búsquenlos, ahí estamos para que ustedes los utilicen y que no tengan miedo. Yo creo que el miedo es algo que ahorita, y más en estos momentos, está haciendo más daño porque la gente se está evitando hacer los servicios. Y que el programa de Care for Kids es un programa del condado, que no se tienen que preocupar, que lo importante es que su hijo tenga cobertura, que lo importante es para nosotros la salud de sus hijos. Y que si estamos aquí es para ofrecerlos los servicios y que si ya están en el programa que renueven. Es bien importante que mantengan esa renovación y la cobertura vigente todo el tiempo. Bueno, la información que tú has brindado a la comunidad es muy importante y es muy necesaria para nosotros de que mantener una comunidad saludable, sin importar de que la persona sea nueva en nuestro condado, en el área, que la persona haya estado aquí por un buen rato. Y te digo, yo me encuentro personas que han estado ya un buen rato y todavía no saben que los servicios están ahí presentes. Y es para decirles a todos ustedes que por favor compartan esta información con quienes ustedes conozcan en la comunidad. Exacto. Háganlo, compártanlo porque muchas personas se pueden beneficiar de todos estos servicios en el condado. Así es. Muchísimas gracias, Marisol. De nada, por venir. Un placer por la invitación. Es todo un placer tenerte y gracias mil por el trabajo. Y yo sé que el hecho tuyo de que eres la directora de servicios al cliente hace una gran diferencia. Sí. Porque tú te estás asegurando que la comunidad recibe el servicio apropiado. Correcto. Gracias y entonces, y mucho éxito con tu trabajo en Agencia No. Sí. Care for Kids, estimados oyentes, comunidad, es un servicio que está disponible para todos los residentes en el condado y cuando hablamos de residencia, estamos hablando de que ustedes residen, que ustedes viven, es su casa, este es su condado. No estamos hablando de estado migratorio, no se confundan, es donde ustedes residen, ustedes viven aquí en el condado. Entonces, no dejen pasar estas oportunidades, soliciten estos servicios, acérquense, como decía Marisol, llamen al 311 y pidan información al respecto si no están seguros a dónde ir. Si sus chicos todavía no están en el sistema público, inscríbanlos. La educación es muy importante. Yo siempre mando el mensaje a la comunidad que la educación es la mejor herencia y es cierto. Si nosotros nos educamos, las puertas se nos abren. Ha sido todo un placer. Cuídense y hasta la próxima.